Son las 9:34 de la mañana. Vamos con nuestra primera entrevista en el día de hoy. Vamos a la ciudad de Houston, donde está el doctor Francisco Monaldi. El doctor Monaldi es PhD en Economía Política, toda una autoridad en materia petrolera y es profesor en la Universidad de Rice. Francisco, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Encantado, César. Francisco, días atrás, el señor Jorge Rodríguez en la Asamblea Nacional se refirió al tema de Citgo, que según las informaciones que llegan, algunas teñidas de rumor, otras con algo más de veracidad, Citgo está en riesgo de que lo pierda Venezuela como activo. Pues bien, el señor Rodríguez dijo allí: si Citgo siguiera en manos de Venezuela, lo hubiéramos defendido. Si nos hubieran permitido ir a los tribunales, allí hubiéramos estado esgrimiendo la razón de la verdad y del derecho. Estos antichavistas no hicieron otra cosa que hacer comparsas y señalar el camino al gobierno de los Estados Unidos de América para que nos quiten Citgo. Y allí pues que viniera una serie de insultos y denuestos contra lo que él llama a los opositores. A beneficio de nuestros oyentes, cómo Citgo llegó al estado en que está hoy? ¿Qué es Citgo, Francisco? Mira, Citgo es una empresa en este momento muy exitosa, muy bien manejada, que ganó en los 2 últimos años casi $5.000 millones, porque de hecho los gerentes que nombró la Asamblea Nacional del 2015 han rescatado a esa empresa y funciona muy bien. Ahora, sin embargo, lo que ocurre es que los acreedores, tanto por las expropiaciones que hizo Hugo Chávez como por los bonos 2020 que emitió Nicolás Maduro con garantía de las acciones de Citgo, no les han pagado y entonces han ido contra esos activos. El único, digamos, elemento que puede argumentar Venezuela de que esto no se haga de una manera, digamos, apropiada es que ciertamente no se puede reestructurar la deuda de Venezuela mientras haya sanciones financieras a Venezuela. Y en ese sentido, es una de las razones por las que yo espero que el gobierno de Estados Unidos no permita la ejecución del activo y permita que haya la oportunidad de hacer esa reestructuración. Pero digamos que básicamente esto es la consecuencia de una tremenda irresponsabilidad, fundamentalmente de Hugo Chávez, también de Nicolás Maduro, que básicamente hicieron expropiaciones y emitieron deuda de una manera que puso en riesgo este importante activo de Venezuela. ¿Puedes explicar un poco más el tema de los bonos, por favor, Francisco? Porque eso es una responsabilidad directa de Maduro, ¿no? Sí, esa no es de Chávez. Básicamente, cuando Maduro ya estaba desesperado, había caído el precio del petróleo, no tenía plata, no tenía con qué pagar, estaba a punto de hacer default al resto de la deuda, trató de emitir deuda y básicamente los bancos le dijeron, no, nadie le interesa, es muy riesgosa la deuda venezolana. Entonces, para poder conseguir un último endeudamiento, puso en garantía las acciones de Citgo, que fue una gran desgracia, muy criticada por mucha gente. Hay gente incluso que piensa abogados que piensan que fue hecho de manera ilegal por la naturaleza de la transacción, pero en todo caso es responsabilidad absolutamente directa de Nicolás Maduro y de aquel momento presidente de PDVSA, Eulogio del Pino. ¿De cuánto dinero estamos hablando en esto de los bonos? Los bonos son como $2.000 millones y las expropiaciones son como unos 21 mil millones que el juez ha permitido introducir en su tribunal para cobrarse. Y cuando hablamos de los bonistas, ¿de quiénes estamos hablando? Bueno, eso es hoy en día son casi todos esos bonos o esas compañías que se especializan en bonos de alto riesgo, que algunos llaman fondos buitres, ¿no? Ujú. Hay básicamente una distribución de riesgos en Wall Street, en el mercado de los Estados Unidos y de Europa, en que son firmas que toman muchísimo riesgo, las que están dispuestas a tener este tipo de bonos y eso es básicamente lo que ocurre en este momento. Dijiste en algún momento, eh, deseas que el gobierno de Estados Unidos no permita alguna acción judicial
eh, antes de que se tomen otro tipo de decisiones. ¿Podrías explicar esto, por favor? Sí, es que el 15 de julio, el juez Stark, que es el juez que ha hecho todo esto, él está actuando como un juez sin meter, digamos, la política en su negocio y básicamente lo que él dice es, aquí hay unos acreedores que tienen derecho a cobrarse, hay un activo, yo tengo que ejecutar ese activo. Entonces, el Ya. 15 de julio ocurriría cuando le van a llegar a él las ofertas de los compradores para Citgo y entonces él iniciaría el proceso de, teóricamente, ejecutar el activo al mejor postor. En la realidad esto va a tomar mucho más tiempo porque todavía hay litigios y Ujú. todavía, como te digo, requiere el permiso del gobierno de los Estados Unidos. Pero que justo esto ocurra en este momento en que hay la posibilidad de cambio político en Venezuela que permitiría dar legitimidad democrática al gobierno venezolano para poder reestructurar la deuda con el apoyo de los multilaterales, es realmente insólito, ¿no? Que no se le dé Sí. la oportunidad a un gobierno legítimo de Venezuela de renegociar esa deuda. Elliot Abrams había comentado en un artículo el mes pasado algo al respecto. ¿Tiene facultad el gobierno o en todo caso el presidente Biden para proceder en intervenir en ese tipo de decisión judicial? No puede parar el juicio y Ujú. no puede parar que el juez diga, este es digamos, el comprador que se le va a otorgar este activo porque hizo su oferta, pero sí puede parar la transacción en sí misma. Entonces la puede poner como congelada, ¿no? Ya. Y eso es lo que la OFAC hasta ahora ha hecho, no ha permitido ni que los bonos 2020 ni que los otros acreedores se cobren, pero el gobierno de Estados Unidos el año pasado dijo que ellos no iban a intervenir en el proceso judicial y se ha interpretado como que quizás sí darían esa licencia. Entonces, lo que le ha pedido la gente que está en este momento encargada de la PDVSA ad hoc es que no ocurra eso, es decir, que no le dejen ejecutar el activo cuando el juez decida quién es el comprador. Cuando vino esa especie de cambio en el criterio del gobierno americano, fue en los tiempos en que este señor Juan González manejaba directamente los asuntos de Venezuela. No, no es así, Francisco. Sí, efectivamente Juan González estaba en ese momento en el National Security Council. Y ya que no está González, podría haber darse la posibilidad de un cambio en el criterio. Yo creo que depende mucho, digamos, dos tipos de argumentos que están sopesando. Uno es este argumento que te acabo de explicar, político, Sí. etcétera. El otro es que en Estados Unidos se precian de no intervenir en los procesos Mm. judiciales, particularmente los que tienen que ver con ejecución de activos, porque ese es como el centro del capitalismo, ¿no? Que si Ujú. usted no paga su deuda y Claro. usted tiene un contrato, pues tiene que ocurrir lo que el contrato indica. Sí. Bueno, veremos qué ocurre. Francisco, te agradezco inmensamente estos minutos en la mañana de hoy. Un gusto como siempre. El doctor Francisco Monaldi, de la Universidad de Rice, nos habló desde Houston. Son las 9:43 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa. Al regreso, ¿qué es ese acuerdo que han firmado Kim Jong-un y Vladimir Putin de mutua defensa? Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami.